25 años han pasado ya desde el año 2000. Llevamos un cuarto de siglo y creo que es muy buen momento para echar la vista atrás y ver cuáles han sido las mejores inversiones desde el 2000. Y es que desde entonces hemos tenido guerras por todo Oriente Medio, ahora tenemos una guerra en Ucrania, hemos vivido la burbuja de la crisis.com, la gran crisis financiera, la pandemia del COVID y un montón de cosas más que han hecho tambalearse los cimientos de las sociedades en las que vivimos. Por eso creo que es muy buen momento, ahora que han pasado 25 años, para analizar cuáles han sido las mejores inversiones y darte mi punto de vista de cuáles creo que serán las mejores para los próximos 25 años también. Ahora no se para de hablar de inteligencia artificial, de Bitcoin, se vuelve a hablar mucho de oro y se habla de un montón de palabras que en el pasado han resonado y muy fuerte como burbuja tecnológica. Vamos a ver cómo afectaron y qué posibilidades hay de que vuelvan a ocurrir. Y es que al final, estudiando el pasado, uno puede ver un poquito lo que ha ocurrido y es más fácil predecir o entender o al menos comprender qué opciones pueden pasar en el futuro. En este vídeo vamos a analizar qué ha pasado con el IBEX, qué ha pasado con el precio de la vivienda en Madrid, en Estados Unidos, qué ha pasado con el S&P500, con el Eurostoxx, que es el índice de acciones europeo, con el MSCI World, con Bitcoin, con oro, con el Nasdaq y con el petróleo, que yo creo que son las principales inversiones y representan muy bien lo que ha ocurrido en las sociedades internacionales. Empezando con lo que más cerca tenemos, el IBEX 35, que como ya sabrás es el índice que representa las 35 empresas con capitalización bursátil más grandes de España, empezó los 2000 de una manera muy interesante, especialmente hasta el 2008. De hecho, del 2000 al 2008 el IBEX 35 fue aún más rentable que el todopoderoso S&P500. Para medir bien la rentabilidad del IBEX 35 hay que hacerlo siempre con el índice IBEX Total Return, porque este es el que incluye la reinversión de dividendos, porque el S&P500 sí que incluye la reinversión de dividendos, pero el IBEX 35 normal no. Bien, el IBEX 35, que incluye la reinversión de dividendos, empezó el milenio en 14.000 puntos y está hoy en día en unos 55.000. Esto básicamente es multiplicar por 3,6 tu dinero en 25 años, o lo que es lo mismo, una rentabilidad anualizada del 5,26%. Te diré como spoiler que hay otros índices más rentables que vamos a ver ahora. La vivienda, cogiendo como ejemplo Madrid en España, pasó de valer 1.400 euros el metro cuadrado a valer 4.473, lo que es lo mismo que multiplicar por 3,2 su valor o conseguir una rentabilidad anualizada del 4,76%. Pero ojo, aquí hay trampa, porque la mayoría de la gente no suele comprar una vivienda al contado, sino que lo suele hacer con una hipoteca, dando un 10, 15 o 20% del valor de la vivienda, con lo que esa compra apalancada a 25 años realmente podría haber sido incluso mucho más rentable que la del IBEX 35. Con lo que no está nada mal la gente que compró vivienda a principios del milenio en Madrid. En Estados Unidos el precio de la vivienda también se ha disparado, pero un poquito menos que en Madrid. Aquí hemos cogido la median sales price vendida en Estados Unidos y ha pasado de 160.000 a unos 410.000 dólares, más o menos un 2,2 por multiplicación de precio. En cambio, el S&P500, el índice que recoge la cotización de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ha pasado de una inversión que hubieras hecho en el 1 de enero de 10.000 euros a 57.000 euros. Es decir, la rentabilidad de momento más grande la encontramos en el S&P500, multiplicando el dinero por 5,7 y dando más o menos una tasa de interés anual compuesta del 7%. Este gráfico es muy interesante además porque fijaros que el S&P500 ha pasado realmente la década más difícil que ha tenido en su historia reciente de los últimos 80 años. En el 2000 se dio la burbuja tecnológica y en el 2008 la gran crisis financiera y se dio la paradoja de que de tus 10.000 euros no generaron ganancias hasta prácticamente 12 años después. Esto es algo que apenas se había visto en la historia del S&P500 y que se dio porque 2002 fue uno de los peores años con un 34% negativo y 2008 también con un 33% negativo. Pero pese a este dato tan agresivo y curioso, fijaos cómo en los 25 años hubieras multiplicado el dinero prácticamente por 6. Si nos vamos a un índice europeo, el Eurostoxx 50, que recoge la capitalización de las 50 empresas más grandes con sede en Europa, la rentabilidad no es tan buena. Pasaría una inversión de 10.000 a apenas 22.000 euros, lo cual nos da una tasa de rendimiento anual compuesto del 3,11. Prácticamente lo mismo que la inflación, o sea que lo comido por lo servido. Pero luego te voy a mostrar todas estas inversiones que estamos viendo, qué rentabilidad real han tenido incluso
valioso después de la inflación también. El MSCI World, el índice que recoge la capitalización, digamos, de todos los países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón, la rentabilidad no ha sido mala, ha sido de 10.000 a 37.000 euros, pero vemos también que inferior a la del S&P 500. Esto nos da una tasa de crecimiento anual compuesto del 5,37%. El siguiente activo que me gustaría comentarte es Bitcoin. Bitcoin ha dado una rentabilidad pues prácticamente de 1.000.000% positivo, pero la realidad es que es un poco injusto, ¿no?, compararlo con los grandes índices por la capitalización. Aunque es verdad una cosa, y es que ya hay que empezar a tener muy en cuenta a Bitcoin, y es que se ha convertido en el séptimo activo más valioso del mundo, con 2,36 trillones americanos de valor. Y la rentabilidad en estos últimos años ya sí puede empezar, digamos, a asemejarse a la que pueda conseguir en un futuro. Quizá hablo de los últimos 3-4 años si hacemos una media. Yo pienso que Bitcoin en el futuro, pese a lo jovencito que es este activo, sí que puede estar entre un 14 y un 17% anual compuesto. Por tanto, no vale tanto Bitcoin para mirar el rendimiento pasado, pero sí para imaginarse el rendimiento futuro. Y luego en la segunda parte del vídeo te explicaré qué activos creo que lo harán mejor dadas las circunstancias a las que nos enfrentamos. El siguiente activo, y con el que creo que salta la sorpresa y que se lleva la medalla de oro, y nunca mejor dicho, el activo más rentable desde el año 2000, es, redoble de tambores, el oro. Fijaos que una inversión de 10.000 euros en oro se hubiera convertido en 97.000 euros hoy en día. Prácticamente el doble que la del S&P 500 y el triple que la del resto de índices. Esto nos da un 9,41% de tasa anual compuesta. Y eso que al oro también le costó bastante empezar. Pero incluso si nos fijamos, pese a los drawdowns del oro, la realidad es que ha sido el activo que, digamos, más agradable nos ha hecho el camino y con menos volatilidad. 10.000 a 96.000, prácticamente por 10 ha multiplicado su valor oro en un principio de milenio en el que la tecnología efectivamente se está imponiendo, se ha disparado la productividad y hay un montón de buenas noticias que nos rodean. No obstante, un activo tan aburrido y antiguo como el oro ha sido el más rentable. ¿Por qué? Lo vemos después. El Nasdaq 100, que en estos últimos 10 años ha sido el índice más rentable con diferencia, con más de un 15% de rentabilidad anual compuesta, no ha tenido tantísima rentabilidad si lo comparamos desde 2000. Principalmente porque con el pinchazo de la burbuja tecnológica se tiró desde enero del 2000 hasta abril del 2015 sin retomar máximos, es decir, 15 años bajo el agua. No obstante, estos últimos años sí que está dando muy buena rentabilidad. Eso hace que el Nasdaq desde el 1 de enero del 2000 a hoy 2025 pasase de unos 4.000 a 21.000 puntos, multiplicando por 5,25 el dinero invertido y dando una rentabilidad del 7% anual compuesta, un poquito por debajo que el S&P 500, para que veas que no siempre invertir en el Nasdaq es siempre más rentable que invertir en el S&P 500. Y por último, una de las grandes inversiones a nivel mundial y que más dinero mueve, la inversión en petróleo. Bien, a principios de los 2000, digamos que un barril de petróleo costaba aproximadamente unos 25-30 dólares por barril. Hoy en día está en 60 dólares, con lo que hubiera duplicado su precio. Teniendo en cuenta toda la inflación sufrida, no es demasiado. Vale, hasta ahora hemos visto lo que se conoce como las rentabilidades en bruto, es decir, cuántos euros o dólares hubiéramos convertido invirtiendo en ese activo, 10.000 euros del inicio al final. Obviamente, sé que nadie invierte de golpe y se queda sin invertir. Normalmente haces un DCA, vas invirtiendo mes a mes, con lo que en realidad acabas acumulando muchísimo más capital a lo largo del tiempo porque metes los 10.000 iniciales más luego todas las aportaciones que se van recuperando. Y este inicio de siglo, la realidad es que fue durísimo para todos los inversores del 2000 al 2011, porque con las dos crisis tan gordas que hubo, que realmente en la historia no se habían dado tan profundas, tan seguidas, la realidad es que se mermó mucho la rentabilidad en la parte inicial de la década y eso afectó mucho al interés compuesto. Si lo ponemos en perspectiva, ha sido una de las décadas del S&P 500, por ejemplo, menos rentables de la historia. Pero bueno, teniendo todo esto en cuenta, si nos vamos al INE en España, podemos ver que desde el 2000, de enero del 2000 a julio del 25, la inflación ha sido de un 84%. Con esto te quiero decir que para calcular la rentabilidad real de nuestras inversiones hay que restar la inflación que hemos sufrido. Y en estos 25 años las rentabilidades, aunque son muy buenas, no brillan tanto si restamos la inflación, ¿vale? De hecho, por ejemplo, tenemos aquí esta tabla que te voy a representar en pantalla. El oro, aunque pasó de 1.000 o de 10.000 a 97.000, si restamos la inflación,
la multiplicación real de poder adquisitivo hubiera sido de 5,28 veces. En el SP500 pasaríamos de 5,30 a 2,89. En el Nasdaq 100 de 5,25 a 2,86. En el MSCI World de 3,70 a 2,01. En el IBEX 35 de 3,60 a 1,96. La vivienda en Madrid de 3,20 a 1,74. El petróleo de 2 veces 25 su valor a 1,22. El Eurostoxx de 2,20 a 1,20, es decir, solo ganaremos un 20% de poder adquisitivo. Y aquí podemos ver la perspectiva del daño real que hace la inflación a nuestras inversiones. Quizá los retornos post-inflación ya no te parecen tan brillantes, pero has de tener en cuenta lo que te comentaba. Aquí en este post de Charlie Vilello podemos comprobarlo. Fijaos cómo desde 1930 al 2025, la década del 2000 al 2009 ha sido igual de mala que la de 1930 al 39, cuando estalló prácticamente la Segunda Guerra Mundial, se dio el crash del 29 y los sistemas financieros se hundieron por completo. Con esto lo que te quiero decir es que normalmente se va a ver un poquito más de rentabilidad que la que hemos visto desde el 2000 hasta el 2025. De hecho, del 2010 al 2020 la rentabilidad fue de un 256% y del 20 al 25 llevamos ya un 118%, más en línea de décadas como la de los 80, los 90 o los 40 y los 50. Como puedes ver, lo que está claro es que lo peor hubiera sido quedarse sin invertir, porque incluso pese a esa primera década inicial tan dramática que vivimos en el mundo entero y en todas las inversiones prácticamente, lo más dramático es comerse la inflación y no rentabilizar tus ahorros. Incluso con la peor inversión de la tabla, que hubiera sido el Eurostoxx, hubieras batido la inflación y hubieras sacado un 20% y hubieras mantenido tu poder adquisitivo. En mi opinión, esta tabla lo que deja claro es que es muy difícil siempre anticipar cuál va a ser el activo más rentable. Por eso lo que tiene sentido a futuro es crear una cartera diversificada. No quedarse ni solo con el SP500, ni solo con el MSCI World, ni solo con Bitcoin, ni solo con el oro. Porque la realidad es que aunque yo puedo darte mis predicciones, que creo que Bitcoin va a ser el activo más rentable, seguido del SP500, el Nasdaq, el MSCI World y el oro, la realidad es que esto no lo sabe nadie, igual es o igual no es, pero si tú escoges 3-4 activos y repartes porcentajes de tu cartera en ellos, la realidad es que probablemente tengas un retorno medio de los mejores activos y sean bastante atractivos y sobre todo te asegures batir la inflación por mucho. Como ves, cuando van pasando las décadas, los años y los siglos, hay una cosa clara, y es que el camino nunca es fácil porque hay volatilidad. En esta tabla del SP500 lo podemos ver muy bien desde el año 80. Todos estos puntitos rojos son el máximo de drawdown que se ha vivido en un año particular, desde el máximo que montó en algún punto particular del año al mínimo que alcanzó con una corrección. Por ejemplo, este año el SP500 en dólares llegó a corregir un 20% y en cambio de enero a ahora va un 8% arriba. El año pasado subió un 23%, pero corrigió en algún momento puntual un 8%. Especialmente en el COVID se ve esto, donde subió un 16% de inicio a final de año, pero el índice llegó a corregir en un momento puntual un 34%. Como ves, el camino no es como el de una cuenta remunerada donde te van dando los intereses mes a mes, sino que es un pelín desagradable en el sentido de la volatilidad. Pero cuando van pasando las décadas, los 20 años, los 30, te das cuenta que vas multiplicando tu dinero por mucho más ritmo que la inflación y que al final es el único camino para mantener el poder adquisitivo, ya sea en el oro, ya sea en el SP500, ya sea en el MSCI World o incluso en el precio de la vivienda, porque en Madrid vemos también cómo del 2008 al 2015 se hundió el precio y luego no se recuperó prácticamente hasta el 2019, con lo que ningún activo está exento de la volatilidad. Lo único que está exento de la volatilidad es la inflación, que es así que año a año no falla y va devorando tu poder adquisitivo. Lo que también uno aprende del pasado es que es muy difícil acertar cuáles son las empresas que lo van a hacer bien en el futuro. Y por eso los fondos indexados, que tú compras una participación y ellos por ti compran una cesta de acciones que van rebalanceando en función de cuál va mejor y cuál va peor, creo que son la mejor opción. Porque aquí tenemos empresas como Cisco, que en plena burbuja llegó a ser la empresa más valiosa del mundo y valer $80 por acción y se llegó a desplomar a 13 en el 2002 y hoy todavía, digamos que 25 años después, ni siquiera ha recuperado
máximos. Lo mismo ocurre con Intel, que llegó a valer pues también prácticamente 70 y tantos dólares y hoy está en apenas 24 dólares. Con lo que incluso adivinando que la tecnología va a dominar el mundo, es muy difícil adivinar cuáles de esas empresas van a seguir después 25 años dominando y el mercado va a estar dispuesto a valorarlos al precio que los valora ahora mismo. Un ejemplo aún más claro de esto fue la empresa Terra en España, que fue el icono de la burbuja de los 2000 en ese momento. Terra pasó a valer de 11 euros a 157, a luego valer 2 euros por acción y luego incluso dejar de cotizar, generando pérdidas a sus accionistas. Por lo tanto, para mí, con la incertidumbre siempre de saber cuál va a ser el mejor activo, lo que busco es invertir en un activo o un tipo de fondo o estrategia como la de los indexados que sepa que aunque pueda corregir un 30 o un 40% en un año puntual, sepa que 20 o 25 años va a estar ahí y va a haber multiplicado su valor y me va a haber protegido y por mucho de la inflación. Si me preguntas cuáles son los factores que creo que van a influir a futuro en cuanto a las valoraciones de los activos, creo que principalmente son dos. El primero, vivimos en un mundo ultra colateralizado donde los estados han decidido no ser responsables fiscalmente y tener déficits muy altos como Estados Unidos, que está con déficit del 6 y 7% y que lo financia vía creación de dinero, inyectando el sistema financiero de deuda y deuda y deuda, algo que no habíamos visto hasta el mundo 2011 y por tanto creo que va a inflar las valoraciones de prácticamente todos los activos, pero en especial de los activos reales y de los activos de la bolsa, como pueden ser los fondos indexados, el Nasdaq, como puede ser el oro, el Bitcoin o los inmuebles. Y por segundo lado, creo que vivimos de verdad una revolución tecnológica con la IA que tardará 5, 10 o 25 años en terminar de materializarse, pero que sin duda va a subir y mucho los márgenes de las empresas. Y de hecho, esta imagen de aquí del S&P500 por margen de beneficio lo deja muy claro. Fijaros como en el segundo cuatrimestre del 2025, el margen de beneficio de la media de las empresas del S&P500, que incluso si nos fijamos en las del top 10 probablemente sea aún más alto, es del 13%, algo que es más del doble de lo que tenían en el 2002. Es decir, el margen de rentabilidad de las empresas se está disparando gracias a la tecnología. De hecho, hay un gráfico muy bueno que dice cuántos trabajadores se necesitan para generar $1 millón por cada empresa del S&P500 y se está reduciendo con el paso de las décadas. Por lo tanto, yo creo que esto es positivo para la valoración de las empresas porque mientras que sigan sumando beneficios, al ritmo que sube su valoración será sostenible, la gente la seguirá comprando y el precio seguirá subiendo y la rentabilidad será más alta. Algo muy importante que tienes que entender para perderle el miedo a invertir es que siempre los periodos de subida son mucho más grandes que los periodos de bajada. Aquí lo vemos desde el 49 como la duración media de un mercado alcista es de 5,3 años, mientras que la duración media de un mercado bajista es de solamente un año. Por eso no tiene sentido vender cuando han caído las participaciones, porque lo normal es que ya se vayan recuperando poco a poco y tú te quedes con las pérdidas. Por eso nunca hay que tener miedo a invertir cuando el mercado está en máximos tampoco, porque lo normal del mercado es estar en máximos. Para reducir la volatilidad hay una cosa muy buena que es, en vez de invertir de golpe, invertir recurrentemente. Por ejemplo, si en lugar de invertir los 10.000 dólares a inicios del 2000 inviertes simplemente 300 euros cada mes, fijaos cómo cambia la diferencia de rentabilidad. Hubieras invertido 91.500 euros en 25 años y los hubieras convertido en 470.000 euros. Pero sobre todo, fíjate cómo hubiera diferido el camino. Ahora ya hubieran sido mucho más años de subida y la gráfica, como ves, no tiene nada que ver con la anterior, donde del 2000 al 2011 se generó pérdidas. De esta manera, con un DCA consigues un camino mucho más agradable y mucho menos volátil. Por eso tienes que perderle el miedo a invertir y tienes que entender que el DCA es la mejor manera de lanzarse. Y que da igual cómo esté el mercado, porque con un buen DCA sería muy raro que te tires 3, 4, 5 años sin obtener ganancias. Con un importe de golpe sí que puede ser un poquito más arriesgado en función del momento en el que entres, aunque ya has visto cómo igualmente acabas multiplicando y por mucho tu dinero. Espero que te haya parecido interesante este vídeo, que te sirva para analizar ¿por qué es importante diversificar la cartera y tener varios activos en ella para que jueguen de contrapesos y que unos se beneficien más en función de la situación? Entender el impacto de la inflación en tus inversiones, que tiene su impacto y es gordo, pero pese a él hay que invertir porque es la única manera, y sobre todo que le pierdas el miedo a invertir, que entiendas que con DCA no hay tanto riesgo y que te sigas formando para crear tu cartera de inversión. Si quieres saber cómo yo he creado la mía y un curso más completo de inversiones, te dejo con este vídeo aquí, que es un curso de 1 hora, donde vas a aprender de 0 a 100 cómo crear tu cartera de inversión. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.